Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva sección titulada El Baúl de los Recuerdos. Es una sección en la que iré trayendo distintas series, películas, videojuegos o demás productos de mi infancia. Y esta vez he decidido empezar este primer vídeo con la serie Dinosaurios. Dinosaurios es una serie sitcom estadounidense en la cual, a través de la comedia familiar, representa a una clase media compuesta por dinosaurios antropomórficos y bueno, que vienen a ser los Sinclair, y su vida en la prehistoria, que es muy parecida a la sociedad noventera de los Estados Unidos. Es decir, es una serie que a través de los dinosaurios representa la actualidad de aquel entonces. Es una serie que fue emitida desde el año 1991 hasta 1994, y la cual yo la conocí cuando tenía 5 años y la conocí a través del canal Telecinco. Y luego cuando yo tenía 12 años la emitieron primero en Disney Channel y luego la emitieron en Clan TV, que es donde las conocí mejor y donde empecé a ver más capítulos. Recientemente me la vi porque por tener Disney Plus, y al tener el Disney Plus me he podido ver esta vez la serie completa para poder realizar este vídeo. Y dicho esto, vamos a comenzar con el argumento. Vale, y después de dicho esto, ¿de qué trata la serie Dinosaurios? Pues Dinosaurios nos cuenta las aventuras de la familia Sinclair, los cuales son unos dinosaurios antropomórficos que tienen características humanas. Es decir, se comportan como humanos y tienen cosas que son propias de los humanos. Es decir, tienen televisión, tienen frigorífico, tienen coches, tienen todo tipo de utensilios, etc. Está ambientada hace 60 millones de años en el territorio de Pangea, es decir, en el supercontinente que existió en el periodo Triásico, lo cual es una parodia de la sociedad estadounidense de los años 90. Los Sinclair pertenecen a la clase media. Básicamente el padre, que se llama El Sinclair, es un dinosaurio obeso y verde con una camisa de cuadros que simplemente es un obrero. Es un obrero que se dedica al empleo de derribador de árboles, el cual está casado con Fran y con la cual tiene 3 hijos, que son Robbie, Charlene y Peque. Pues bueno, pues en cada capítulo vamos viviendo distintos tipos de conflictos, distintos tipos de situaciones, como en una serie sitcom cualquiera a primera vista. Pero luego vamos a ver que en ciertas cosas no es así y que tiene bastantes matices. Pero eso lo voy a dejar para más adelante. Y ahora voy a pasar con los personajes. Ahora hemos llegado a la sección de los personajes. Lo he dividido en dos partes, en principales y en secundarios. Y ahora empiezo con los principales, que son básicamente la familia Sinclair. Empezamos por el Sinclair. Es el cabeza de familia, es un personaje vago, obeso, simplón, de mente simple, como una persona sencilla, por así decirlo. Trabaja de derribador de árboles para la empresa Porque Yo Lo Digo, que es una corporación mundial, podríamos decir, que está presidida por el señor Risfield, del cual voy a hablar más adelante. Está casado con Fran y es el padre de 3 hijos. Vale, y ahora pasamos con Francine Sinclair, que viene a ser o Fran. Es su esposa, es la madre de los hijos, tiene alrededor de unos 39 años, 40, al igual que él, y es básicamente ama de casa. Siempre se preocupa por los suyos y todo lo que sucede a cada uno. Es un poco, bueno, nunca mejor dicho, es la figura materna y eso pues se ve bastante. Siempre intenta intervenir entre los problemas de los hijos, su relación con él, los problemas, y siempre es un poco la mente pensante principalmente, es un poco en teoría, él debería ser el cabeza de familia, pero es casi más Fran que ella. Es ella más la que lleva los pantalones en comparación con él. Ahora entramos con la parte de los hijos, que empezamos con Robbie, que es el mayor de los 3 hijos. Este sería el prototipo de un rebelde y un protestón. Es decir, un poco como el antisistema, la persona que cuestiona todo, cuestiona a todos, y eso lo vamos a ver en prácticamente el 90% de los episodios. Casi siempre cuestiona, ya sea las tradiciones, cosas que se hacen desde hace milenios, o yo que sé, pensamientos que están equivocados o son incorrectos, pero quitando esa parte rebelde, luego tenemos la parte de que es un estudiante bastante bueno, es inteligente y aplicado. Y ahora entramos con Charlene Sinclair, es la hija mediana. Tiene 12 años, es una dinosaurio muy materialista, muy pija, siempre preocupada por su imagen. Si habéis visto, por ejemplo, El Príncipe de Bel-Air, os va a recordar demasiado a Hilary, añadiéndole un carácter más rebelde porque en vez de ser una veinteañera es una cría de 12 años. Así que nada, es básicamente haría un poco el papel de la pijilla. Sí que tiene momentos de inteligencia, al igual que Robbie, tiene momentos en los que piensa y momentos interesantes,
También, por mucho que ande peleada con su hermano, se preocupa por él y viceversa. Y luego sí, también luego tenemos al Peque, o también conocido en América Latina como Bebé Sinclair. Es el más pequeño y el más gamberrete. Adora a su madre, siempre le llama mami. En cambio, a su padre siempre le llama tú, no la mamá o tú no mami. Depende del doblaje. Básicamente es consentido, malcriado, siempre consigue lo que quiere y es una de las mayores claves de humor en la serie. Es más, a mí de niño lo que más me gustaba era el Peque, cuando siempre la liaba parda, es decir, le metía un sartenazo en la cabeza al padre, o siempre engañaba para conseguir lo que se proponía, o tenderle una trampa a algo o a alguien, y así todo tipo de cosillas. Y ahora entramos en el punto de los personajes secundarios. Y en la parte de los secundarios, pues empezamos por Ethel Phillips, que básicamente es la suegra de Earl y la madre de Fran. Se llevan literalmente a matar. Ethel y él se llevan a matar, pero literalmente. En fin. Básicamente se desplaza en una silla de ruedas, le mete con el bastón a él. Eso, y luego tiene una lengua muy pero que muy afilada. Es más, yo creo que es la segunda razón por la que más la gente se pudo enganchar a esta serie. Primero por el Peque y luego por la abuela. Es que entre esos dos están los mayores momentos de humor de la serie Dinosaurios. Y ahora entramos con Roy Hess. Roy Hess es el mejor amigo de él, tanto dentro como fuera del trabajo. Está enamorado de una chica que se llama Mónica, que ahora la voy a comentar. Y es un poco también básico, simplón, al igual que él, Sinclair. Pero se complementan mucho entre ellos. Por ejemplo, si él un día es más simplón que Roy, Roy es más inteligente. Y viceversa. Y bueno, eso básicamente es Roy. También tiene bastantes puntos de humor y es muy graciosete. De mis personajes favoritos también de dinosaurios. Ahora entramos con unos personajes más temidos por los niños, que es el señor Beppe Risfield. Es el jefe de Earl, el director de la compañía porque yo lo digo, y el antagonista principal de esta serie. ¿Por qué? Porque básicamente, a pesar de ser un triceratops, es un tirano. Le gusta intimidar a sus subalternos, le gusta meterse con ellos, burlarse, en especial de él, siempre busca burlarse de él, hacer que se sienta inferior y él le gusta sentirse superior a los demás. Y luego, además se nota bastante porque él siempre habla con timidez, está todo el rato alabándole, haciéndole la pelota, para intentar de que no le caiga tanta bronca. Y bueno, es más, luego por otra parte, Risfield es un padre bastante sobreprotector, pero muy a la exagerada, porque en uno de los episodios su hija Wendy, pues bueno, pues iba teniendo novios, con uno, con otro, bueno, y cada vez que tenía algún romance con algún novio, lo invitaba y literalmente se lo comía. Y luego, pues nada, hacía como que no pasaba nada y bueno, es algo bastante gracioso. También es irónico porque es un triceratops y que se coma gente, pero bueno, esto es el señor Beppe Risfield. Entramos con Mónica de Vertebrae, es la vecina de los Sinclair, aparece en la segunda temporada, al igual que Spy, que ahora voy a pasar a comentar. Y a modo de curiosidad, el que he mencionado antes, Roy, está enamorado de Mónica. Ella es una diplodocus que trabaja como un agente inmobiliario. También es un poco al estilo de Robbie, pero más enfocado a la defensa de la mujer y de los derechos de las mujeres. Algo que se critica bastante en esta serie y ahora pasaré a comentar con más detalle. Es un personaje muy interesante a decir verdad. Sobre todo, luego también está el tema de que, claro, por la forma de pensar, él y Mónica discrepan bastante entre ellos, por así decirlo. Y en especial él, hacia ella, no confía nada. Es más, una cosa que en el fondo tiene miedo él es que Fran se contagie de esas ideas nuevas que tiene Mónica, por así decirlo. Esos ideales que tiene y que tal vez Fran deje la casa o cualquier película que se le monte en la cabeza, que eso pasa en algunos episodios. Luego tenemos a Spy, es el mejor amigo de Robbie. Es un chico rebelde, aunque en el fondo se preocupa por Robbie. Sí, representa un poco eso, el espíritu rebelde. Y bueno, también representa un poco lo de tener... Sí, se preocupa por Robbie, pero a la vez tiene bastante morro y bastante cara con él. Y bueno, también digamos que siempre intenta ir a comer a casa de los Sinclair, siempre intenta que le inviten. Le gusta hablar también de forma pausada, como que, bueno,
Es un personaje como que tiene cierto tono burlón, pero a la vez, aunque tenga ese tono burlón, es un personaje que da muy buenos consejos, en especial a Robin. Y bueno, esto ya sería la parte de los personajes principales y secundarios. Ahora pasamos con la siguiente parte, que hablaríamos un poco de la crítica social y de estas cosas que se van comentando a lo largo de la serie. Y ahora entramos en la sección de las referencias a la actualidad de los años 90 y a su vez también un poco en el tema de la crítica social y de que habla dinosaurios un poco así en segundo plano. Es una perspectiva que yo he explorado más al ver recientemente la serie, la vi hace unos pocos meses y se nota muchísimo cuando la ves de niño y cuando la ves de adulto. Se produce un gran cambio de chip, por así decirlo. Por norma general, debido al humor, sobre todo el humor del peque y de la abuela, que es lo que he comentado antes, pues eso es lo que más se dirige al público infantil, pero a la vez se dirige esta serie hacia un público más adulto. Por poneros un ejemplo, la empresa por que yo lo digo se dedica a la tala de árboles y es una referencia a la tala indiscriminada de los árboles. Da igual de los años 90 como en la época actual en la que estamos, porque aunque ya han pasado más de 30 años de esta serie, hay muchas cosas que siguen presentes a día de hoy. Es más, por ejemplo, ya que hablamos del final de la serie, en el final de la serie se ven las consecuencias de la tala indiscriminada, las consecuencias del calentamiento global, la contaminación y distintos tipos de cosas. Y es más, se produce además esa gran tristeza en el espectador y ese final tan triste que tenemos. Porque al final, sin darnos cuenta, es una serie a la que le hemos cogido mucho cariño a lo largo de sus 65 episodios que tiene. ¿De qué más habla? Pues por ejemplo, se habla del racismo. Eso es en un episodio en el cual hablan de los dinosaurios cuadrúpedos, que representarían un poco así a la raza negra, y es la batalla de los bípedos contra los cuadrúpedos, que a su vez luego está lo de la guerra de los frutos secos, que creo que también transcurría en el mismo episodio, era un episodio doble. Pues es una referencia a su vez no solo a eso de la raza negra, sino también al tema este de, por así decirlo, de la guerra del Golfo Pérsico, una guerra que estuvo en el año 1990 y en el año 1991. También alusión a las drogas, alusión al alcoholismo, a los esteroides. Por ejemplo, tienes un capítulo en el cual Robbie empieza a consumir pincheroides, que son unos monstruitos con pinchos, y empieza a desarrollar pinchos, músculos y a hacerse más fuerte. Pero a la vez eso hace que las personas se alejen poco a poco de él. ¿Qué más tenemos? La danza del cortejo, que además aparece en el primer episodio de la primera temporada, en la cual es una referencia al apareamiento y las relaciones sexuales. O también cuando nace el peque, en ese mismo primer episodio, porque en el cual es una referencia directamente al tema de la inseguridad en las relaciones sexuales. Y no solo eso, también al uso de los preservativos en las parejas. Dando a entender como que, bueno, que él y Fran en teoría son maduros, pero siguen siendo algo jóvenes y bueno, pues han podido tener otro hijo a fin de cuentas. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, lo de la cola de las hembras, que es el episodio de la cola de Charlene, es una referencia a los senos de las mujeres, el desarrollo de los senos en la pubertad. Y hablando de la pubertad, también el olor de Charlene en otro episodio, que es una representación de la pubertad femenina, la esencia de reptil le llaman. Referencias a la religión, también se habla de ella, en especial cuando hablan de esto del patataísmo, lo de la creencia de que el mundo se originó por una patata y esto. Me recuerda mucho a esta época de que se seguían los textos de Aristóteles, los textos bíblicos, no se podía cuestionar nada de ello, y sin embargo, en la época del Renacimiento, que representaría un poco a Robin Sinclair cuestionando estas cosas, en el Renacimiento se empezó a cuestionar estas cosas y, por ejemplo, surgió el modelo que utilizó Copérnico y numerosas cosas y avances que fueron surgiendo y demostraron que, por ejemplo, las teorías aristotélicas pues demostraron que muchas de ellas estaban equivocadas o estaban incluso obsoletas. Pues el episodio del patataísmo representaría eso, la religión y un poco también lo que viene a ser los dogmas, por así decirlo. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, la referencia al maltrato a los seres humanos, maltrato animal, la referencia a los circos, el esclavismo. En especial lo hacen con los humanos, porque allí en la serie, digamos que los dinosaurios son los humanos y los cavernícolas son los animales, por así decirlo. Y tratan a los cavernícolas como una especie sin razón, como una especie estúpida, vamos.
Es como si los humanos nos reímos los típicos vídeos de graciosos de elefantes y cosas de estas. Pues es una referencia a todo eso. Eh, o referencias, yo que sé, a los concursos de televisión, la manipulación televisiva. Tenemos, ya os digo, esto se puede desgranar episodio por episodio y en cada episodio vais a encontrar una referencia o una crítica a algo. Y a día de hoy sigue funcionando. Es decir, es una serie que se sigue manteniendo fresca a día de hoy. Yo la recomiendo desde el primer día, es que es muy buena y a pesar de tener 30 años ha envejecido muy bien. Este toque bueno tiene el uso de animatrónicos, hay que acostumbrarse un poco, es una serie un poco de su época, hay cosas en las que hemos avanzado, en otras hemos retrocedido, en otras nos hemos mantenido, pero bueno, esto es la evolución, esto es la sociedad y estos son los cambios sociales, a fin de cuentas. Y esa sería mi conclusión con la serie. Es una serie que recomiendo a todo el mundo, especialmente a aquellos que la visteis de niño y la queréis volver a ver siendo ahora más adultos. Yo os la recomiendo encarecidamente porque no os vais a quedar cortos y sé que os va a gustar bastante. Así que nada, espero que os haya gustado este primer episodio del baúl de los recuerdos y bueno, pues no hay nada más que añadir. Mi nombre es Dan Stone y nos vemos.